Vamos dar seguimento, então, à segunda parte, à segunda sessão desta jornada. E, mais uma vez, passo a palavra ao coordenador, Domício Proença Filho, para que faça a apresentação da senhora Ascensión Rivas Hernandes, que será a próxima oradora. Muito obrigado, senhor presidente. É com grande prazer que eu digo que a Ascensión Rivas Hernandes, presença também marcante nas nossas jornadas, uma das responsáveis pelo êxito de todo esse trabalho aqui e na Espanha, sobretudo em Salamanca. Dizer que a Ascensión, eu ia quase ler em espanhol, porque o currículo está em espanhol, é doutora em Filologia Hispânica pela Universidade de Salamanca, professora de Teoria da Literatura e Literatura Comparada na mesma universidade, publicou mais de uma centena de artigos sobre teoria, crítica e literatura comparada em revistas especializadas e é autora, entre outros, dos seguintes livros. Não podia ser melhor indicação. Lecturas del Quijote, siglos XVII e XIX, Pío Baroja, Aspectos de la Técnica Narrativa, El lenguaje de la literatura, El lenguaje de la literatura, sí, El lenguaje de la literatura 1898-1936, El lenguaje de la literatura, siglos XIX y XX, De la poética a la teoría de la literatura, 50 años sin Pío Baroja, Los escritores y el lenguaje. E é também editora da poética de Juan Leirín, El bien y el mal de las ciencias humanas, e coautora com Tyler Fischer de Zamora's Poetic of Words. Além de ser cervantista de renome, ela integra também a grei dos brasilianistas de Espanha, se me é permitido o neologismo, pois, desde o ano de 2008, ela colabora com o Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca, onde dirigiu vários projetos sobre literatura brasileira e a sua interpretação na Espanha, e publicou vários livros, entre eles El oficio de escribir entre Machado de Assis e Nelia Piñón, um clássico fora de casa, Nuevas miradas sobre Machado de Assis. João Cabral de Melo Neto, Poeta na Encrucijada. Jorge Amado, Relectura em seu centenário. Machado de Assis, um autor em perspectiva, a parte, e João Cabral de Melo Neto, também na coleção Autores em Perspectiva, que é uma coedição da Academia com o Centro de Estudos Brasileiros, como também o é a relectura de Lígia Fagundes Telles. Ela exerce a crítica literária ativa e cotidiana no El Cultural del diário El Mundo. É com prazer que a palavra vai para a professora doutora Ascensión Rivas Hernandes. Muito obrigada, Domício. Prezados académicos, prezados colegas, prezados senhores, queridos amigos, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesta tarde na Academia Brasileira de Letras, em Rio de Janeiro, muito longe de Salamanca. Como vocês podem ver, estou aprendendo a língua de vocês, a mesma língua do grande Machado de Assis, que preside por primeira vez esta academia desde sua fundação. Pido perdão a vocês pelos erros, mas estou muito contente também por vossa língua, que permite-me falar um pouquinho e entender melhor o que eu leio. Mas tranquilos, não vou fazer minha palestra em vossa linda língua. Ainda não posso fazê-lo. Eu só sei um pouquinho de português. Unicamente, eu quero agradecer a vocês sua generosidade, sua confiança em nossos projetos, seu interesse em nosso trabalho e sua hospitalidade. Eu espero que possamos continuar nossos projetos por longo tempo. Eu espero ter a sua confiança também. Muito obrigada de coração. Agora vou falar em espanhol. E tenho um pequeno PowerPoint
porque teño textos en español e desta maneira vocês van seguir mellor a lectura dos textos de Cervantes. Manuel Portillo ha falado moito longo sobre a biografía de Cervantes. Vou pasar biografía de Cervantes. Vou falar sobre El Quijote, novela universal. El concepto esencial que el hombre medio tiene del Quijote es que se trata de una parodia de los libros de caballerías. Y aunque una lectura detallada enseguida desmiente esta interpretación, en principio superficial, un resumen rápido que se trate de dar de la obra llegaría enseguida a esta definición. De hecho, no puede negarse la condición paródica del Quijote. Cervantes declara insistentemente en la obra su propósito de burlarse de los libros de caballerías. Ya en el prólogo, a la primera parte, afirma que se trata, cito, de derribar la máquina mal fundada de estos caballerescos libros, aborrecidos de tantos y alabados de muchos más, y cierra la obra repitiendo unas palabras parecidas. Vuelvo a citar. Pues no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías, que por las de mi verdadero Don Quijote van ya tropezando y han de caer del todo, sin duda alguna. Entre los dos textos, la historia de Don Quijote ridiculiza una y otra vez el estado en que lo tiene la lectura de los libros de caballerías, pero no son solo los hechos del loco, son también los comentarios que hace Cervantes en su obra, que ponen en evidencia la intención que él tenía. Las parodias de las novelas de caballerías comienzan un siglo antes con Pulci, con Boiardo y culminan con el poema de Ariosto, donde se ridiculiza a Roldán. Un siglo más tarde, Cervantes, que conoce esta tradición, recupera esta tradición y continúa la burlesca versión de la aventura caballeresca, pero lo hace de forma novedosa. Primero, bajo el influjo de Aristóteles, en materia teórica, tratando de corregir la inverosimilitud que se desprende del género por su falta de credibilidad y por su falta de verdad moral. Y además, a diferencia de los autores italianos, lo hace en prosa, es decir, ellos en verso, Cervantes lo hace en prosa y por lo tanto su literatura tiene un entronque más popular. El Quijote, por lo tanto, como parodia del mundo, de un mundo determinado, nacía en perfecta coherencia con una corriente muy difundida en su época, pero aun admitiendo la natural dependencia respecto de otras obras, nada supone esta circunstancia contra el valor del texto de Cervantes. De hecho, una de las innumerables lecturas del Quijote trata de explicar la riqueza de una obra que ha sobresalido por encima de las muchas que se burlaron de los libros de caballerías. Cervantes crea la figura de un loco, que proyecta en la realidad las quimeras de su imaginación y que se enfrenta en sus andanzas con todo tipo de gentes y situaciones. Y eso da cabida a la inagotable riqueza humana, ideológica y de vida que se encuentra en el Quijote. El hallazgo de Cervantes fue en efecto genial y la fórmula más adecuada para desarrollarlo sin duda era la parodia de los libros de caballerías. Al final del capítulo 47 de la primera parte, cuando el canónigo maldice estas obras, dice que tienen una cosa buena, y es que un buen entendimiento, como el de Cervantes, podía mostrar con ellos toda su valía, porque daban largo y espacioso campo por donde pudiera correr la pluma, describiendo naufragios, tormentas, reencuentros y batallas, y más adelante insiste, dice Cervantes, porque la escritura desatada, es decir, sin reglas, de estos libros, da lugar a que el autor pueda mostrarse épico, lírico, trágico, cómico, con todas aquellas partes que encierran en sí las dulcísimas y agradables ciencias de la poesía y la oratoria, que la épica también puede escribirse en prosa como en verso. De esta manera, al hacer una parodia de los libros de caballerías utilizando los mismos procedimientos, Cervantes podía medirse, podía dejar volar la pluma, mostrarse a veces épico, trágico, cómico, lírico, y podía describir gran cantidad de situaciones humanas, al hacer que su protagonista, un loco, interactuara con todo tipo de gentes. Es decir,
la elección de la parodia por parte de Cervantes no solo no encorseta la obra, sino que la engrandece porque le permite muchas posibilidades. La parodia caballeresca es el entramado básico del libro, de manera que nosotros no podríamos concebir el libro sin este esquema. Dentro de esta trama, además, y teniendo en cuenta que tiene una técnica muy abierta, la locura de Don Quijote amalgama todo tipo de sucesos y le permite entrar en relación con personajes muy diferentes. Una de las hipótesis que a menudo se ha manejado y que se relaciona con el escaso valor que tendría para muchos una obra en la que solo se hiciese una parodia de los libros de caballerías consiste en suponer que Cervantes no comprendió desde el principio el alcance de su obra, de la que fue tomando conciencia a medida que la vio crecer, ¿no? Y aquí, a juicio de algunos, los titubeos que aparecen en los primeros capítulos, donde los personajes, bueno, parece que no acaban de encontrar el camino que tienen que seguir, y el posterior crecimiento humano que se ve en estos personajes. Pero el hecho de que Cervantes no advirtiera desde el principio el camino de sus personajes no desdice en absoluto lo que hizo el gran Cervantes. Estoy aquí delante de escritores, de muchos escritores, y muchos, los que se dedican a escribir, saben que la obra va creciendo a medida que el autor entra de lleno en ella. Es decir, criticar así a Cervantes me parece bastante pobre. La obra, como digo, crece en el acto de la escritura y lo hace muchas veces al margen de lo previamente estructurado. El concepto sostenido por mucho tiempo, de Cervantes como ingenio lego, de escritor intuitivo, robustece la idea de un Cervantes inferior a su obra. Esta idea empieza en el siglo XVII, surge de Tomás Tamayo de Vargas, que denomina a Cervantes, cito, ingenio, aunque lego, el más festivo de España, y es una denominación que desde entonces ha sido punto de controversia entre los cervantistas. Por ejemplo, Marcelino Menéndez Pelayo afirmaba sin ambajes que Cervantes era poeta, solo poeta, un ingenio lego, pero más tarde ya Américo Castro rechazó esta idea y habló de Cervantes como ingenio docto. Unamuno, del que se ha hablado aquí, también decía que la obra de Cervantes, El Quijote, es superior al propio autor, pero Leo Spitzer le contesta hablando de la grandeza que tiene el propio Cervantes. Es una cita un poco larga, me van a permitir que la lea. No fue Italia con su Ariosto y su Tasso, ni Francia con su Rabelais y su Ronsard, sino España la que nos dio una novela que es un canto y un monumento al escritor, en cuanto artista. Porque no nos llamemos a engaño, el protagonista de esta novela no es realmente Don Quijote, con su siempre torcida interpretación de la realidad, ni Sancho, con su escéptica semiaceptación del quijotismo de su amo, ni mucho menos ninguna otra de las figuras centrales de los episodios ilusionistas intercalados en la novela. El verdadero héroe de la novela lo es Cervantes en persona, el artista que combina un arte de crítica y de ilusión conforme a su libérrima voluntad. Desde el instante en que abrimos el libro hasta el momento en que lo cerramos, sentimos que hay allí un poder invisible y omnipotente que nos lleva a dónde y cómo quiere. Don Quijote evidentemente ejecutó solo lo que Cervantes escribió y había nacido para Cervantes igual que Cervantes había nacido para él. En el discurso de la pluma del supuesto cronista árabe encontramos la más discreta, la más enérgica y convincente autoglorificación del artista que jamás se haya escrito. El artista Cervantes se acrece con la gloria que han alcanzado sus personajes y vemos en la novela el proceso mediante el cual las figuras de Don Quijote y Sancho llegan a ser personas vivas que saltan, por decirlo así, de la novela para ocupar su puesto en la vida real y transformarse finalmente en figuras históricas. Ya he señalado cómo el Quijote tiene una disposición parecida a la de los libros de caballerías, pues consiste en ir encadenando aventuras, las aventuras que le ocurren al hidalgo y a su escudero. El carácter de estos dos personajes se va revelando a medida que los acontecimientos van sucediendo, y por eso si Cervantes no capta o no concibe desde el principio a sus personajes plenamente, es debido a que el plan episódico de la novela precisamente le permite ir desentrañando la riqueza potencial que tenían estos protagonistas. Es más,
El hecho de que los personajes vayan creciendo a medida que el lector va avanzando en la lectura es causa de que esta no sea solo una acumulación de aventuras, porque cada una de ellas revela nuevos datos sobre los personajes. Pero todas estas aventuras aparecen mezcladas con una serie de relatos accesorios relacionados más o menos de forma estrecha con la obra de Cervantes. De manera que en la obra de Cervantes podemos encontrar todas las formas de producción novelesca, todos los géneros que se habían dado a conocer hasta ese momento. Encontramos novela pastoril en la historia de Marcela y Grisóstomo, novela sentimental en las historias de Cardenio, Luscinda y Dorotea, novela psicológica en El curioso impertinente o la de aventuras en la historia del cautivo. Y todos estos episodios han sido han sido objeto de distintas valoraciones y algunos incluso los han tenido por improcedentes. Concretamente Juan Valera. Juan Valera, que leyó también El Quijote en algunas ocasiones, decía que todos estos episodios eran muy episódicos, demasiado episódicos. Voy a leer un texto en el que se refiere Valera a la falta de unidad del Quijote. No acierto a descubrir esa unidad de acción que ve don Vicente de los Ríos en El Quijote. Es más, apenas si hay en El Quijote una verdadera acción en el sentido riguroso. Hay sí una serie de aventuras, todas admirablemente ideadas y enlazadas por el interés vivísimo que inspiran los dos personajes que las van buscando, pero el desarrollo, el progreso de una fábula bien urdida, eso no lo veo. Quítense lances, redúzcase El Quijote a la mitad o a un tercio y la acción quedará lo mismo. Añádanse aventuras, imagínense otros 100 capítulos más sobre los que ya tiene El Quijote y tampoco se alterará lo sustancial de la fábula. El propio Cervantes, en el capítulo 44 de la segunda parte, explica la razón de que ha introducido todas esas historias ajenas al hilo del relato. Él temía que al reducirse la historia principal a solos dos personajes, eso hiciese que la novela perdiese variedad y produjese fastidio en el lector. Por eso utiliza al personaje de Cide Hamete y se lamenta de, cito de Cervantes, haber tomado entre manos una historia tan seca y tan limitada como esta de Don Quijote, por parecerle que siempre había de hablar de él y de Sancho, sin osar extenderse en otras digresiones y episodios más graves y más entretenidos. Y decía que el ir siempre ha tenido el entretenimiento, la mano y la pluma a escribir de un solo sujeto y a hablar por las bocas de pocas personas era un trabajo incomportable cuyo fruto no redundaba en el de su autor y que por huir de este inconveniente había usado en la primera parte del artificio de algunas novelas, como fueron la del curioso impertinente y la del capitán cautivo, que están como separadas de la historia, puesto que las demás que allí se encuentran son casos sucedidos al mismo Don Quijote que no podían dejar de contarse. Distingue, por lo tanto, Cervantes entre episodios con mayor conexión y episodios con menor conexión, ¿no? Pero lo interesante es que confiesa de forma abierta su artificio de novelista cuando dice, cito de Cervantes, también pensó, como él dice, que muchos, llevados de la atención que piden las hazañas de Don Quijote, no la darían a las novelas y pasarían por ellas o con priesa o con enfado, sin advertir la gala y artificio que en sí contienen, el cual se mostrará bien al descubierto cuando por sí sola, sin arrimarse a las locuras de Don Quijote ni a las sandeces de Sancho, salieran a luz y así, en esta segunda parte, no quiso ingerir novelas sueltas ni pegadizas, sino algunos episodios que lo pareciesen, nacidos de los mismos sucesos que la verdad ofrece, y aun estos limitadamente y con solas las palabras que bastan a declararlos, y pues se contiene y cierra los estrechos límites de la narración, teniendo habilidad, suficiencia y entendimiento para tratar del universo todo, pide no se desprecie su trabajo y se le den alabanzas no por lo que escribe, sino por lo que ha dejado de escribir. Bien, a continuación voy a hablarles sobre cómo se interpretó o cómo se ha interpretado el Quijote en nuestro país, en mi país, a lo largo de los siglos. La valoración de cómo se ha interpretado una obra a lo largo del tiempo creo que aporta datos muy significativos para la crítica, hacer un estudio diacrónico de cómo se interpretan las obras. De hecho, hacer una historia de las lecturas de un texto supone elaborar una historia del pensamiento y para ello, naturalmente, no sirve tener en cuenta las opiniones de cualquier lector, de un lector de la calle.
Según la estética de la recepción, lo que hay que hacer es recuperar o recoger las lecturas que hicieron los lectores privilegiados, por ejemplo, o sea, lectores, personas que entienden de lo que es la literatura y que pueden aportar algo sobre la literatura, escritores, críticos, tratadistas, pensadores, editores, eruditos. Voy a glosar algunas de las lecturas que han hecho algunos escritores españoles, como por ejemplo Lope de Vega, Tirso de Molina, Quevedo, Valdivielso, Gracián, José Carrillo, Juan Valera o Juan Eugenio de Hartzenbusch. Continúo. La aproximación a estos textos desde una perspectiva diacrónica creo que muestra una evolución en la doctrina crítica que corre parejas con la que existe en otros órdenes del arte y del pensamiento, al tiempo que pone de relieve los cambios que se experimentan en los gustos de lectura. En este sentido, y de forma extraordinariamente simplificada, tengo que decir que el siglo que vio nacer al Quijote lo leyó en el XVII, se leyó como un libro jocoso y bufo. En el siglo XVIII se ponía el acento sobre todo en el carácter didáctico del libro. En el siglo XIX hay una oposición fundamental entre el idealismo, que representa a Don Quijote, y el materialismo, que representa Sancho Panza. Y al mismo tiempo surgen una serie de comentarios filosóficos de la obra. Y en el siglo XX triunfaron fundamentalmente las ideas formales de la obra, que trataron de subrayar, como de hecho es en efecto, la maestría de Cervantes en la composición narratológica de la obra y de diferentes niveles de ficción y de realidad. Desde su publicación en 1605, el Quijote se difunde de forma extraordinaria por todos los territorios de dominio español. Durante este primer siglo, en el XVII, se hicieron 28 ediciones de la obra. Son muchas ediciones de la obra, hablamos del siglo XVII, muchas ediciones de una obra. La mitad aparecieron en España y la otra mitad lo hicieron en ciudades del resto de nuestro grandísimo imperio entonces, fundamentalmente en ciudades como Bruselas, Lisboa y Amberes. También hay que recordar que fue un texto que gozó de muchísima popularidad desde el principio. Cervantes, incluso en la segunda parte del Quijote, proclama esta popularidad cuando, por boca de Sansón Carrasco, uno de los personajes, informa a Don Quijote de que ya está impresa la historia de sus aventuras. Lo dice en ese texto que les he copiado. Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. Y finalmente es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes que apenas han visto algún rocinflaco cuando dicen «ahí va Rocinante». Y los que más se han dado a su lectura son los pajes. No hay antecámara de señor donde no se haya un Don Quijote. Unos le toman si otros le dejan, estos le embisten y aquellos le piden. Finalmente, la tal historia es del más gustoso y menos perjudicial entretenimiento que hasta ahora se haya visto. El personaje de Cervantes adquiere desde el principio un importantísimo entronque popular. He tomado una cita de un especialista, de Alberto Navarro, en la que fundamentalmente se ve ese entronque popular del personaje de Cervantes. Se pensaba que Don Quijote no era tanto un personaje de novela como una persona real. Cito: el público español del XVII, consciente o inconscientemente, percibe que no se trata de un mero y convencional tipo literario inexistente en la realidad, sino de un verdadero hombre de carne y hueso, y así lo hará intervenir en sus propias alegrías y afanes, sacándolo por vez primera del campo estrictamente dantesco para pisar de nuevo con pie firme en la vida de la que nació. Uno de los aspectos en los que la crítica ha coincidido más unánimemente durante el siglo XVII en la interpretación del XVII es de considerarla, como decía yo antes, una obra bufa y divertida. Los contemporáneos de Cervantes se rieron, pensaban que era una obra divertida, como de hecho lo es una obra súper divertida. Lo prueba así la conocida anécdota que transmite Baltasar Porreño en su obra Dichos y Hechos del señor don Felipe el Bueno, que recoge la exclamación del rey Felipe III, que está en su cámara, y a través de una ventana ve a un estudiante que está muerto de risa, está riéndose muchísimo. Y dice el rey: aquel estudiante está fuera de sí o lee la historia de Don Quijote. Y en efecto parece que Felipe III tenía razón y que el estudiante estaba leyendo el libro de Cervantes.
En el testamento de el testamento de Don Quijote, que compuso nuestro Quevedo en 1608, encontramos al célebre personaje cervantino en la preparación de lo que será su última voluntad. Don Quijote está moribundo y entonces nombra testamentarios a otros caballeros andantes. A Belianís de Grecia, al caballero del Febo, a Esplandián. Sancho Panza toma la palabra, le pide que recupere la cordura, pero Don Quijote no atiende a razones. En este testamento el personaje aparece muy debilitado por el maltrato que ha recibido en la vida y por esa locura que le impide aceptar la realidad tal como es. Vamos a leer algunos fragmentos de este texto del testamento de Don Quijote que compuso Quevedo. De un molimiento de huesos a puros palos y piedras, Don Quijote de la Mancha yace doliente y sin fuerzas. A Sancho mando las islas, está haciendo su testamento, a Sancho mando las islas que mandé con tanta guerra, con que si no queda rico, aislado a lo menos queda. Ítem al buen Rocinante, dejó los prados y selvas que crió el Señor del cielo para alimentar las bestias. Mándole mala aventura y mala vejez con ella y duelos en que pensar en vez de piensos y hierba. De los palos que me han dado a mi linda Dulcinea para que gaste el invierno, mando 100 cargas de leña. Al final el personaje queda solo, abandonado a su suerte y la última escena del texto muestra un personaje realmente patético. En esto la extrema unción asomó ya por la puerta, pero él, que vio al sacerdote con sobrepelliz y vela, dijo que era el sabio propio del encanto de Niquea, y levantó el buen hidalgo por hablarle la cabeza, mas viendo que ya le faltan juicio, vida, vista, lengua, el escribano se fue y el cura salió afuera. La imagen de Sancho también fue centro de mira de los contemporáneos de Cervantes. Tirso de Molina, por ejemplo, en No le arriendo la ganancia, destaca su fidelidad a Don Quijote. Lope, en Audiencias del rey Don Pedro, por ejemplo, pone el acento en que era muy quejoso Sancho con respecto a Don Quijote. En otros textos se señala su simplicidad, es un personaje simple, es un personaje glotón, según aparece en El hijo pródigo de Valdivielso. Y bueno, pues he destacado la tendencia de Sancho hacia las situaciones escatológicas en este texto pequeño del doctor Salinas. Sobre ciertas cosas de aire tengo al cabildo enojado, y no por ser Sancho Panza, sí porque la panza ensancho. Aunque probablemente la interpretación más destacada del siglo XVIII sea considerar a la obra desde el punto de vista didáctico, y destacar que la obra describe el mal que provoca la lectura incontrolada de los libros de caballerías. Otra lectura que tuvo fama en el siglo XVIII es la de que Cervantes critica en el Quijote a la nación española, critica a nuestra nación. Se trata de una apreciación que parece que surge en el siglo anterior, aunque es en el siglo XVIII cuando hace fortuna de España. A través de René Rapin se exporta a Inglaterra y aparece en obras de Steele, de Defoe, de Shaftesbury, pero fue popularizada por Lord Byron en su Don Juan. En España también hace fortuna y ahí tengo un texto de José Carrillo donde se pone de relieve esta lectura. Lo cierto es que el Quijote trajo a España muchos bienes. El primero fue la ridiculización o ridiculizar la nación para con las demás. Bueno, la ironía del texto es grande. El segundo fue hacer que por huir de la nota de la extravagancia abandone el pundonor, cuyas ajustadas leyes la mantuvieron venerada muchos siglos. Y el tercero fue hacer que el señor licenciado Nasarre, tan enemigo de su patria como lo fue Cervantes, tenga autor tan recibido para corroborarnos sus doctrinas. En torno a este mismo tema también aparece un romance satírico atribuido a dos escritores, a Juan Maruján y al mismo José Carrillo. Cito: «El fuerte fue Cervantes, aquel andante designio en que dio golpes tan fuertes que a todos nos dejó heridos, y su veneno entre flores ingeniosas escondido fueron fragancia y belleza, disfraces de lo nocivo. Aplaudió España la obra, no advirtiendo inadvertidos que era del honor de España su autor verdugo y cuchillo. Contando allí vilipendios de la nación repetidos, de ridículo marcando de España el valor temido. Como si fuera un laurel, para el español dominio se idolatró la coroza y se adoró el San Benito. Viendo a la sincera España los extranjeros ministros, tan contenta en el cadalso, tan gustosa en el suplicio,
El volumen, remitiendo a los reinos convecinos, hicieron de España burla sus amigos y enemigos, y esta es la razón por qué fueron también recibidos estos libros en Europa, reimpresos y traducidos, y en láminas dibujados, y en los tapices tejidos, y en estatuas abultados, y en las piedras esculpidos. Nos los vuelven a la cara como diciendo: bobillos, miraos en ese espejo, eso sois y eso habéis sido. En fin, la crítica vertida aquí contra la obra de Cervantes es extraordinaria, es de una ferocidad desatada. Se acusa al autor del Quijote de proyectar su inquina y su mordacidad contra la nación española, poniéndola en ridículo frente a las demás naciones de Europa. Y bueno, pienso que es seguramente la crítica más injusta que puede hacérsele a un autor que amó a su patria tanto como Cervantes. A principios del XIX, voy avanzando, las críticas sobre el Quijote se mantienen ancladas en las ideas neoclásicas, es decir, los comentaristas sobre todo hablan del decoro, del fin moral, de la crítica a los libros de caballerías, aunque en ocasiones se impregnan con cierto aire de modernidad. Pero es curioso observar cómo al lado de la sátira de los libros de caballerías, algunos se hacen eco de la defensa que hace Cervantes del espíritu caballeresco, siguiendo una línea de fidelidad a las ideas románticas. Es curioso, por ejemplo, Joaquín María Ferrer es de esta opinión, y también Juan Valera dice: de censurar Cervantes en el Quijote, un género de literatura falso y anacrónico, no se sigue que tratase de censurar ni que censuró y puso en ridículo las ideas caballerescas, el honor, la lealtad, la fidelidad, la castidad en los amores y otras virtudes. Bien, por otra parte, en opinión de Juan Valera, que es partidario de la teoría del arte por el arte, el fin verdadero del Quijote no es tanto un fin moral como crear una hermosa fábula, y ello como oposición a las lecturas que creían solo en el carácter moral del Quijote. Cito: convenimos en que hay algunas obras del entendimiento humano que son poéticas y filosóficas o científicas a la par, pero la belleza de estas obras es lo secundario, lo principal es en ellas lo didáctico, lo útil. Platón fue poeta y filósofo al mismo tiempo. Nadie negará que puede haber y que hay muchos sabios que son excelentes escritores, pero la poesía de Platón y de esos sabios, y el arte y la inventiva que hay en ellos, residen en el estilo, siendo ciencia y discurso, y no poesía ni arte, lo que hay en el fondo de sus escritos, y les da su mayor valer. En Cervantes, al contrario, el mayor valer no está en la ciencia, sino en la poesía. El fin verdadero del Quijote es crear una hermosa fábula. La intención de acabar con los libros de caballería y otra cualquiera intención que en el Quijote quiera descubrirse fueron solo ocasión y pretexto, mas no motivo del Quijote. En contra de los que habían acusado a Cervantes de poco patriótico, surgió la idea de José María Asensio, un académico de la lengua, que pronunció en 1904 un discurso del que he extraído este texto, en el que habla de la obra de Cervantes como epopeya moderna. Así, el Quijote es la epopeya de la edad moderna, no libro atildado, pulido y académico, sino libro en que su autor nos dejó pintado al vivo cuanto había visto y observado, con la manera de ser, con las miserias y las grandezas de la España de todo aquel periodo. El Quijote es un traslado con vida y con animación y con gracia y colorido y verdad de la sociedad española del siglo XVI. Por eso encanta a todos los lectores, tanto de España como del extranjero. Como yo decía antes, la concepción de Don Quijote y Sancho, de la pareja como dualidad, es uno de los elementos característicos de las lecturas del Quijote en el XIX español. De hecho, prácticamente todos los que estudian la obra del Quijote en esta época se refieren a ello, ¿no? Clemencín, Fernando de Castro, Asencio, Hartzenbusch, Benjumea, Ortego, Polinus, todos. El tratamiento de la idea es muy distinto. Algunos piensan que los personajes son opuestos. Don Quijote tiene unas características, Sancho otras, pero otros creen que son complementarios, que se complementan uno a otro. Por ejemplo, en las notas a la edición que hace del Quijote Benjumea, uno de los grandes especialistas en el XIX del Quijote, en 1880, insiste sobre estas ideas y se refiere a la sanchificación de Don Quijote y a la quijotización de Sancho. Leo: los que dicen que Cervantes no pensó en figurar lo ideal y lo real y su graciosa pugna en la vida humana,
desconocen lo que verdaderamente salta a la vista, y es que no solo hay esa oposición y pintura entre el tipo espiritual de Don Quijote y el sensual o material de Sancho, sino que como no hay espíritu sin materia y materia sin espíritu, la fuerza misma del contacto en las varias situaciones hace que Sancho baje de sus ideales a Don Quijote y Don Quijote de sus ideales a Sancho. Finalmente, estoy terminando, Hartzenbusch expone su teoría también del dualismo de los protagonistas en unas redondillas. Don Quijote y Sancho, a su juicio, conforman juntos la imagen de la humanidad. El primero representaría los sentimientos elevados e idealistas y el segundo los más bajos y materiales. En el libro, que esta edad aún a comprender no alcanza, Don Quijote y Sancho Panza compendian la humanidad. El primero imágenes del ansia de una pasión, el segundo es la razón vencida del interés, y en su designio profundo puso, al retratar su loco, de sí Cervantes un poco, lo demás de todo el mundo. Termino. He tratado de mostrar que El Quijote es una novela universal porque refleja los problemas de los hombres y el interior de los seres humanos, como también lo hacen las obras del gran Machado de Asís, que nos preside. Pero también es un libro de libros y a lo largo de los siglos ha recibido diferentes lecturas e interpretaciones que lo han enriquecido, como solo sucede con las grandes obras de los grandes genios, y Cervantes, como Machado, lo era. Muito obrigada. Muitíssimas graças, Ascensión. E agora, para fechar a nossa jornada, encerrar esta caminhada vespertina, vai falar Eduardo Portela, e dispensaria a leitura dispensaria uma apresentação pormenorizada, mas é sempre grato dizer que nós estamos diante do bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, e dizer também que em Madrid, Eduardo estudou filologia romanística, crítica literária e estilística com Damaso Alonso, Carlos Bolsonho, e filosofia com Xavier Zubiri e Julián Marias. Aliás, é uma dos seus atributos que ele mais gosta de ver repetidos. E ele se orgulha muito disso, sou testemunha. Eduardo também é professor titular e emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi diretor da Faculdade de Letras desta mesma universidade, como todos sabemos, ministro de Estado de Educação, Cultura e Esportes do governo João Figueiredo, diretor-geral adjunto da Unesco, em Paris, presidente da Conferência Geral da Unesco, presidente da Fundação Biblioteca Nacional, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. É fundador e diretor da revista Tempo Brasileiro e diretor cultural das edições Tempo Brasileiro desde 1962. É membro da Hispanic Society of America, nos Estados Unidos, da Academia Brasileira de Educação, do Instituto de Ciências de l'Hombre, da Société Européenne de Culture e da Société des Amis de Montaigne, de Paris, e também da Académie Européenne des Arts, des Sciences, des Lettres e da Casa de América. É, em síntese, o pensador de cultura, o crítico consagrado, o cervantista, o hispanista. E nessa última atuação, Eduardo foi, inclusive, agraciado pela Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio e la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. E, além disso, temos que lembrar, entre as suas múltiplas publicações, alguns títulos: Literatura e Realidade Nacional, Teoria da Comunicação Literária, Dimensões 1, 2, 3, 4, livros de crítica literária, Fundamentos da Investigação Literária, o Intelectual o Poder, Expressão Literária em Gilberto Freire, o Romance de 30 no Nordeste. Com a palavra, Eduardo Portela, para dizer do Dom Quixote. Senhor presidente, Geraldo Holanda Cavalcante, ilustres professores da universidade, queridos colegas de Salamanca,
Manuel Portillo Rubio, Ascensión Rivas Hernández, Maria Eugênia de Portillo. Caro secretário-geral da Academia, Domício Proença Filho, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicos, em um lugar da Mancha, nasceu, viveu e deu corpo e alma à vida um engenhoso fidalgo, cujo nome quero lembrar agora. Volto hoje a Miguel de Cervantes, e o faço com a alegria de quem sabe que voltar, ou voltar-se, para o cavalheiro da triste figura, é seguir adiante. Sempre que retorno a ele, recorro a interlocutores altamente iluminadores, como Ortega y Gasset, Américo Castro, Luís Rosales e o nosso Santiago Dantas. O primeiro é o pensador da razão vital, que tem tudo a ver com o engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha, de quem se ocupou pioneiramente nas Meditações do Quixote, 1915, afirmando: uma das nossas experiências essenciais, certamente a maior, é Cervantes. O segundo é um espanhol brasileiro, nascido aqui em Cantagalo, e na mesma cidade de Euclides da Cunha, que dedicou a Cervantes pelo menos 2 obras referenciais. É Pensamento de Cervantes, de 1925, e Hacia Cervantes, de 1958. O seu nome é Américo Castro. Poucos sabem que esse hispanista ilustre, que esse grande intérprete da cultura e da história da Espanha, nasceu em Cantagalo. Era brasileiro, Américo Castro. O terceiro, o poeta e ensaísta Luís Rosales, foi um dos interlocutores preferidos nos meus tão remotos quanto inesquecíveis anos de estudantes em Madrid. Ele gostava de chamar a atenção para a eticidade, para o compromisso ético que atravessa toda a obra do narrador maior. Mesmo cultivando o riso, Cervantes não se deixava subjugar pela imprevidência do humor. O quarto dessa minha pequena lista de eleitos é ninguém mais, ninguém menos, Venâncio, do que Santiago Dantas. Ele publicou pelas Edições Brasileiras, nos dias sombrios de 1964, o luminoso estudo de Dom Quixote, um apólogo da alma ocidental. Não deixou de ser, naquela hora, uma quixotada no melhor sentido da palavra. Embora acentuando a sua opção pelo entendimento simbólico, ele advertiu: não vou me ocupar dessa obra como fato literário, mas do sentido que ela adquiriu ao se projetar na consciência do mundo ocidental. Como apólogo, o Quixote torna inteligíveis certos excessos dessa consciência. Dele advém consideráveis advertências e exemplos. Não exagero em dizer, segundo penso, que a fábula quixotesca vem sendo um dos múltiplos moldes em que o espírito moderno tem plasmado sua concepção difusa da existência. E acrescenta Santiago Dantas: não hesito em dizer que, sem o Quixote, o espírito ocidental, especialmente ibérico e ibero-americano, teria tido outros caminhos. Santiago Dantas deslinda, com precisão, o que venho chamando a sabedoria da fábula. Classificar Cervantes como apenas realista, mesmo que com todas as honras da casa, é pouco. É desqualificar
o inqualificável. O engenhoso fidalgo Dom Quixote da Mancha vale-me agora da excelente tradução de Celso Nogueira e José Luís Sanches, é a primeira grande manifestação da mimesis moderna, a invenção do real, o conluio insólito e conflitivo de sonho e realidade, razão e desrazão, verdade e farsa, donos do poder e plebe ignara. Inscrito na crise do Renascimento, Miguel de Cervantes se divide e se reúne entre o maneirismo e o barroco. Com um, ele atravessa as curvas, com o outro, ele percorre as avenidas. As aventuras tragicômicas de Alonso Quijano e seu fiel escudeiro constituem uma virada cultural em tempos não transparentes, quando os gigantes, os moinhos de vento, foram movidos pelos caprichos da realidade. Também há formas de amor, a uma só vez cortês e impulsivo. Quem tiver alguma dúvida, pergunte a Dulcinea ou observe o largo crédito aberto à subjetividade. A realidade multifacetada, plural, o sonho, a vigília, impõe veto ao sentido único, desvenda o segredo instigante das contradições, denega as leituras redutoras, chega a questionar a prepotência da metafísica. O convite me foi feito amavelmente por Domício Proença Filho, com um tempo que não me permitiu fazer uma pesquisa maior, mas eu fiquei perdido na minha memória um diálogo em que Cervantes duvida da prepotência metafísica, quando Quijote diz: "Que metafísico está, Sancho? Es que tengo hambre." De maneira que, realmente, a metafísica que tanto imperou na história do Ocidente, desde a filosofia clássica, desde Sócrates até Nietzsche, Heidegger e outros filósofos importantes, inclusive os espanhóis, Miguel de Unamuno e Ortega y Gasset, esta prepotência desconhecia a pluralidade, a pluriuniversidade da obra de Cervantes. Cervantes não é ou isto ou aquilo, ele é isto e aquilo. Quem não tiver a capacidade de entender essa pluralidade, se afaste de Cervantes. Evite uma leitura que será certamente deformadora. A pluralidade dos sentidos fortalece a dinâmica interna dos personagens, dá nova vida aos diálogos, ampliando o lugar da alteridade. O infindável diálogo entre Dom Quixote e Sanches, às vezes ríspido mesmo, às vezes terno, geram interfaces produtivas, divergências complementares, intercâmbios simbólicos inusitados. Não consigo imaginar Dom Quixote sem Sancho, nem Sancho sem Dom Quixote. Eles constituem uma mesma unidade diversa. Chama atenção para a unidade diversa. Não é a unidade convencional, é a unidade diversificada, o leque aberto. A solidão do mesmo, eles constituem a mesma unidade. A solidão do mesmo é reprogramada. A literatura do Ocidente, sobretudo, privilegiou o mesmo até trancado na consciência. Até no período áureo do idealismo alemão, há um mesmo trancado na consciência. O mesmo que não é capaz de ver o outro com todas as facetas, as alterações, os ritmos, as nuances que o outro tem e que são constitutivas do mesmo. Há uma tensão constitutiva permanente entre o mesmo e o outro.
Portanto, a solidão do mesmo é reprogramada pela parceria do homem. Como impugnar a cavalaria sem reconhecê-la, sem trazê-la para o centro do palco da comédia humana? Cervantes sabe, como ninguém, tirar partido dessas oposições perturbadoras. Ele trabalhava com uma precisão impressionante essas oposições que se tornavam perturbadoras, mas ao mesmo tempo reveladores. É o realismo para além. Chama atenção para essa expressão, o realismo do para além, do más allá, como se diz em espanhol. Não aquele realismo fechado na fotografia do real. E aí é aí que se encontra o herói desheroicizado e cada vez mais vivo. Com ele percorremos com altivez, porém sem dogmatismo, sem tropeçar nas ciladas da ideologização. Para mim, ideologização é sinônimo de idiotização. As perigosas curvas da heroicidade encenada pelos palcos trapaceiros do teatro hegemônico. Então é fundamental atender a essa mobilidade narrativa permanente em Cervantes. É um narrador que está se movendo o tempo todo, em estado de trânsito permanente. Às vezes até de transe também. Se nós dissermos, nós aqui, que Miguel de Cervantes inventou o mundo, alguém certamente objetaria, argumentando, mas ele não era um navegador, nem um astronauta. Era apenas um narrador. Esquecem-se, talvez, que todo narrador que se preza nunca é um apenas. É aquele que arranca do fundo do coração humano sentenças duvidosas, promessas esperançosas, ou ainda não a utopia concreta. Porque o coração do homem jamais repousa nas certezas. Ele se inquieta, dilacera-se à procura do incansável repouso. Nem por isso deixa de protestar e tampouco de abandonar a sua integridade a uma só vez congênita, circunstanciada. Esse circunstanciada é uma palavra roubada de Ortega y Gasset. Ortega dizia do homem que eu sou eu e minha circunstância, e se não lo salvo a ela, não me salvo eu. Então, é a uma só vez congênita, circunstanciada e inegociável. Se Dom Miguel não inventou um mundo, podemos assegurar que alargou substancialmente o seu horizonte possível. Muito obrigado. Como vimos, Cervantes o Dom Quixote foi percorrido, repercorrido e requete percorrido nessa nossa jornada. A multissignificação do texto, a ambiguidade que caracterizam a literatura, e vimos Eduardo Portela encerrar a jornada com a universalização, a universalidade que também é um dos traços marcantes do texto. E em todas essas navegações sobre o texto do Quixote, ficou clara, ficou evidente a relevância, a importância, a alta significação humana dessa obra que se faz perene em los presentes e em los venideros siglos. Muito obrigado, senhor presidente, pela confiança da coordenação. Muito obrigado
a Manuel Portillo, a Ascensión, a Marco Lucchesi e Eduardo Portela, por terem aceito o convite para participar dessa jornada que já faz parte do calendário cultural da Academia e do Centro de Estudos Brasileiros de Espanha. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhor coordenador deste ciclo. Muito obrigado aos oradores que dele participaram. Eu acho que é sempre bom tirar algumas conclusões, algumas lições de palestras tão ricas. Não podemos guardar todos os ensinamentos que elas contêm, mas podemos pensar algumas palavras que ficam batendo na cabeça, na memória, e que são, de certa forma, parte da mensagem que eles quiseram trazer. Recordo aqui o que disse Lucchesi, evocando Sabaté, se o Dom Quixote, ter-se que ler o Dom Quixote sem a carga pesada da multicentenária carga, digamos, cultural, avaliativa, crítica, que o Quixote vem recebendo. Ler o Quixote com olhos virgens, eu acho que isso pode ensinar muita coisa, porque o Quixote não é uma coisa só, ele tem muitos Quixotes dentro dele, e podemos pensar alguns que mais nos convêm, sobretudo numa época como a nossa, que tumultuada nos impede muitas vezes de raciocinar, de pensar, de lembrar lições do passado. A lição que eu retirei um pouco do que ouvi hoje é essa: ler o Quixote com olhos virgens, fazer esse esforço e descobrir coisas que não foram descobertas ainda, mas que ali estão. A segunda mensagem que eu recebi refere-se a uma frase que foi citada do Santiago Dantas, pelo acadêmico Eduardo Portela, quando falou da sabedoria da fábula. Realmente, a intenção da fábula é sempre uma intenção moral por detrás dela. Pode se ler de uma forma ou de outra, mas há sempre uma intenção na fábula que é a sua justificativa. Portela ressaltou dessa intenção um aspecto que me pareceu particularmente importante ressaltar. É a ideia de que o Quixote pode ser uma vereda para a utopia. Podemos olhar o Quixote não como uma construção negativa sobre o que era a Espanha da época, mas como uma possibilidade de, por cima dessa ironia, por cima disso, ver a esperança de uma utopia. Essa é a lição, pelo menos, que eu pretendo tirar desta tarde. Muito obrigado pela presença de todos. Está encerrada a sessão.